temporada del programa Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se origina en la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, hoy 24 de enero del 2019. Hola Carlos, hola Yanira, bienvenidos a esta nueva temporada. Hola, saludos. Retante comenzar después de este extenso receso navideño. Me decía que Carlos estuvo por Costa Rica. Costa Rica, descubriendo un país maravilloso que no conocía. Yanira estuvo en la fiesta de San Sebastián. Ah, sí, yo estuve. Un día fui, pero la pasé muy bien. Así que ha sido un periodo largo, pero retomamos, ¿verdad?, el programa. Como siempre, esta semana muchas cosas que discutir. Uno de los temas que yo pensé que podíamos discutir en detalle, Carlos y Yanira, iba a ser la decisión de Laura Taylor en cuanto a la vista que se celebró en medios de protesta la semana pasada sobre el acuerdo preliminar de COFINA. Sorprendentemente, esa decisión todavía no ha sido pronunciada, pero vamos a escuchar un poco después, Carlos, en el primer turno, el primer segmento del programa, un poco qué tú esperas. Había unas grandes preocupaciones en términos de la poca deuda que se condonó, particularmente también había una gran preocupación sobre cómo están comprometidos los ingresos del gobierno de Puerto Rico para futuras generaciones, pero sobre todo para pagar otras obligaciones garantizadas por la Constitución a los bonistas. Así que hay que un poco ver qué se anticipa, si la vista evidenciaria que se celebró y esta vista también de escuchar a todo el que quisiera hablar, de alguna manera tú piensas que puede afectar la aceptación o si a su vez va a propiciar modificaciones a ese acuerdo. Creo que también durante esta semana se discutió ampliamente el tema de los trans y su participación en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Había una objeción del Pentágono, objeción también que planteó y que ejerció con mucha energía Donald Trump y que está ante los tribunales, pero el Tribunal Supremo ordenó, sin adjudicar el caso en los méritos, de que esa prohibición siga vigente en lo que este asunto se dilucida, es decir, si la determinación de excluir a los miembros de la fuerza de los miembros de las Fuerzas Armadas que son trans, si esa determinación que hizo el Pentágono es válida constitucionalmente y si por consiguiente se puede implementar, o de lo contrario hay que entonces abrir las Fuerzas Armadas a toda persona que quiera utilizar el uniforme independientemente de su identidad de género. Finalmente, me parece también que tenemos que hablar sobre algo que estamos viviendo este mes, llevamos más de un mes, y es el cierre del gobierno federal que afecta a Puerto Rico, que tiene muchísima presencia del gobierno federal, no meramente en los parques nacionales de los Estados Unidos, sino también en todo el andamiaje gubernamental federal que existe en Puerto Rico, que va desde el personal de seguridad en el aeropuerto, los controles aéreos, personal del Tribunal Federal. Vamos un poco a discutir en dónde estamos, cuál fue la última propuesta que presentó Trump al Partido Demócrata. Ya sabemos que se rechazó esa propuesta última de Trump. Vamos a hablar de los términos de la misma y sobre todo este debate que se ha dado entre la speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, en retirarle la invitación a Donald Trump para que dé, como se hace históricamente, su mensaje de Estado al gobierno al pueblo de Estados Unidos en la Cámara de Representantes. Invitación que le quitaron y que Trump en este momento, por lo menos ayer, tuiteó que la ha aceptado. Hay que ver qué pasa, pero evidentemente tenemos que hablar sobre ese cierre, sobre sus repercusiones, pero sobre todo yo creo que un poco nos aventuremos a ver cuál es nuestro pronóstico, qué va a pasar. Ha habido cierres previos, recordaremos aquel encuentro entre Greenwich y Clinton, que se dio en el primer cuatrenio de Clinton, 92 al 96, y cómo en aquel proceso Clinton resultó victorioso. Hay que ver qué cosas paralelas hay, qué cosas distintas hay, pero yo creo que es importante un poco compartir nuestra intuición de qué va a pasar en cuanto a este asunto que realmente afecta tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos continentales. Así que dicho esto, vamos a la primera pausa y a nuestro regreso vamos a hablar con Carlos Ramos de COFINA. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona.
pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Regresamos a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, hoy 24 de enero del 2019, y estamos en esta nueva temporada de Pensándolo Bien. Y bueno, ya habíamos anticipado que vamos a hablar sobre el acuerdo que se presentó a COFINA. Carlos, yo esperaba que Laura Taylor ya hubiera adjudicado ese asunto. Por lo visto no. ¿Qué tú anticipas? ¿Te sorprende esta dilación de una semana en esta determinación? Bueno, a mí no me sorprende porque un poco la jueza Taylor Swain, en muchos sentidos, es una jueza que hace resultados ser impredecible. Es impredecible no como una característica negativa, sino que leerla, exactamente leerla o anticipar lo que va a hacer, pues nos ha dado muchas sorpresas. Déjame decirte, antes de tratar de contestar directamente la pregunta que me haces de si efectivamente se esperaba que ya lo hubiera resuelto o por qué no lo hubiera resuelto, que tenemos que recordar que hay pendiente, yo diría que en los próximos días, quizás próximas horas, pero otra vez yo no lo sé, una decisión del primer circuito relacionada con promesa que se argumentó en diciembre. Y que se supone conforme promesa que tenga prioridad en el calendario de ese primer circuito, que a su vez dijo que sabía la importancia. Y eso es fundamental. Y a veces me pregunto si no le está dando vueltas en la cabeza también a la jueza, porque esa decisión es la que va, y está llevada tanto por Lautier como por uno de los acreedores principales, Ámbar, es la que va a finalmente a confirmar o rechazar la tesis de la jueza de lo que es la ley promesa, el extraordinario poder del Congreso bajo la cláusula territorial. ¿Cuánta importancia entonces hay que darle a las decisiones de la Junta de Control Fiscal en todos estos temas? ¿Cuánta importancia en ese sentido tiene la Constitución de Puerto Rico dentro de todo este asunto, lo que queda de ella? Porque aunque no tiene que ver directamente ni con COFINA ni con los bonos de obligaciones generales, crea a mi juicio un ambiente general en el contexto que está operando promesa, que ese contexto en general es el que ahora mismo yo creo que tiene preocupada a la jueza Swain. Te digo esto porque no me extrañaría que la propia jueza también estuviese pendiente de esa decisión. Bueno, porque aquí se están dando muchos acontecimientos rápidos relacionados con promesa, que encima de eso resulta que ahora este verano vencen, como sabemos, los términos de los miembros de la Junta y no sabemos lo que el presidente de Estados Unidos va a hacer sobre el tema de promesa. Yo no esperaba ninguna decisión rápida el lunes. Yo personalmente no lo esperaba. Yo sí esperaba y todavía creo que la jueza se iba a inclinar hacia confirmar el acuerdo. Porque el acuerdo, obviamente, el gobierno de Puerto Rico está de acuerdo. De hecho, le conviene, permite al gobierno hacer uso de unos dineros a corto plazo, pues que de otra manera no los iba a tener. Obviamente están de acuerdo los acreedores de COFINA, porque es un acuerdo, a mi juicio, muy beneficioso para ellos y porque en esencia es un reconocimiento del tema que la jueza no acaba de resolver, y ahorita vuelvo a eso, porque eso tiene que ver con lo que hizo el lunes, de si COFINA y esa estructura es o no constitucional a la luz de la Constitución de Puerto Rico, o si tienen más importancia en esa distribución de recursos los bonos de obligaciones generales que están garantizados por la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, esas dos cosas, si el acuerdo de COFINA fuese confirmado por la jueza, es innecesario resolverlo porque se parte de la premisa de que COFINA es constitucional. Y bueno, si el gobierno lo quiere, y ya he explicado por qué, si COFINA lo quiere, segundo, y tercero, que es lo más extraordinario de ese acuerdo, si los quejosos, por usar un nombre, los acreedores de los bonos garantizados por la Constitución,
al final de la jornada en Cofina, lo que finalmente acuerdan, en lo que nos concierne ahora, es, vamos a hacer una cosa. Yo me he opuesto siempre a Cofina, primero porque creo que es inconstitucional, dicen esos bonistas, y segundo, porque si en efecto tú te vas a quedar con los chavos del IBU garantizándote lo tuyo, esos son menos chavos que tengo yo para cobrar. Ahora, si el acuerdo es que resulta que esos chavos del IBU que conforme la ley, no la Constitución, son todos para ti, y tú lo que vas a acordar conmigo es que parte me los vas a dar a mí, pues entonces partimos por el medio. Los bonos del IBU son para Cofina y los bonos del IBU me los vas a pasar para yo cobrar también. Entonces, pues claro que también estuvieron de acuerdo. Entonces, de momento resulta que todo el mundo está de acuerdo en que primero, implícitamente, o no hay que resolver el issue constitucional que llevamos campaña, ustedes han visto en radio y televisión de un lado y de otro, si Cofina, que si es estafa, que si no es estafa, que si los bonos de acreedores de acreditación, de creencia general garantizados por la Constitución tienen algún valor o no, pues resulta que no va a ser necesario eso, ¿ok? Se avestruza todo, eso no hay ni que resolverlo. Al contrario, se puede dar a entender que son constitucionales y lo que es más tremendo de ese acuerdo de Cofina es que garantiza que vamos a tener Cofina y esa estructura y manera de financiar gobierno y de contar con unos recursos por los próximos 40 años. Es como si de momento la Constitución en ese sentido es totalmente impertinente en ese tema y quedara suspendida por los próximos 40 años o hasta que se enmiende bien por el pueblo de Puerto Rico o bien porque el Congreso decide otra cosa. Así que eso hacía que no había nadie que volviese a retomar el tema. No será necesario, antes de que usted, jueza, decida si este acuerdo debe echar para adelante o no, que vaya a un problema medular. Y el problema medular es, Cofina, ¿es constitucional o no? ¿O vamos a vivir con esta incertidumbre? Bueno, la jueza estaba lista el lunes para seguir escuchando argumentos a favor y en contra sobre el tema general de Cofina, pero la jueza decidió, volví te digo, esa jueza es impredecible. Es una jueza muy sensible a las cosas que están pasando. Como sabemos, dijo varias cosas. Uno, yo estoy consciente de que allá afuera hay un piquete de una gente que no está de acuerdo con esto. Dos, yo he invitado aquí a algunos que se escogieron dentro de un pulpo, hay unos cuantos opositores con una representación, incluyendo un representante a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que fue representante natal, incluyendo alguno que otro, que dicen que todo esto está mal, porque claro, como de momento los que yo tengo ante mi tribunal oficialmente, Junta, Gobierno, todo el mundo está a favor de esto, esa jueza dice, me parece tremendo, siempre me ha parecido el primer día, yo quisiera escuchar argumentos en contra de esto porque la responsabilidad que yo tengo es bien grande, y lo abrió a discusión. Bueno, parece ser que entre algunos de los testimonios que recibió allí, o lo que oía de la calle, o bueno, las razones que tuviese la jueza, ella se convence de que necesita más argumentos sobre el tema constitucional que planteaba ese acuerdo de Cofina, de si en efecto esa estructura es constitucional o no, y segundo, que es lo más que le preocupaba a ella, si efectivamente la ley promesa le daba a ella, o le tocaba al ramo judicial, la capacidad de tomar una decisión que para todos los efectos prácticos, por ley federal, no necesariamente directamente por la Constitución Federal de Puerto Rico, amarraba la legislatura de Puerto Rico por los próximos 40 años. Entonces ahí hay un principio constitucional muy interesante que se ha dado muchísimo en Puerto Rico, aunque a veces no se ha discutido en el contexto obviamente de Cofina, pero que está tan presente en el constitucionalismo de Puerto Rico. Si un Congreso o una legislatura puede amarrar a futuras legislaturas. Eso es importantísimo porque esa es la esencia de la discusión del llamado pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Los que han defendido el pacto dicen, no, ya el Congreso renunció a unos poderes y ningún Congreso nos los puede quitar. Nosotros sabemos después de Sánchez Valle y Promesa que eso se fue por la borda. Pero el planteamiento constitucional sigue. Y la jueza dice, además de esa preocupación de si Cofina y la estructura es constitucional o no, que está subsumida en esto, a mí me gustaría escuchar argumentos sobre si efectivamente yo tengo la potestad de decirle a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ¿okay?, que en los próximos 40 años tú no puedes alterar esto, que eso va no solo por encima de este principio de una legislatura no puede amarrar a otra, incluyendo una legislatura territorial, sino lo que va por encima de la propia Constitución de Puerto Rico. Es decir, es una decisión, es un acuerdo que yo estoy avalando,
donde para todos los efectos sustituye una disposición constitucional o aclara un conflicto constitucional, un acuerdo al cual ella estaba dando. Y eso se le llamó la atención ahí. Y la jueza pues pidió, pues, extraña, y con un calendario muy rápido, dijo el viernes pasado, yo quiero que para el lunes, para esta semana, yo quiero que aquí ustedes me discutan estos temas. Y los temas fueron discutidos. ¿Por qué quiere decir que me discutan estos temas? Bueno, ¿qué la Junta va a decir? Pues va a reafirmar que el acuerdo es perfecto. El gobierno de Puerto Rico, ¿qué va a decir? Que en esto está juntito con la Junta. No sé, ese acuerdo es perfecto. Los acreedores de COFINA y de obligaciones te van a decir, no, si esto está perfecto. Pero ha pasado algo interesante. Ha pasado algo interesante porque ha habido uno que otro, sobre todo un amicus curiae, que han sometido un grupo de legisladores del Partido Popular, donde discuten que una parte de ese acuerdo, que es de lo que le preocupa a la jueza, puede ser inconstitucional. El de eso de que una legislatura puede amarrar a otra. Entonces, ahora de momento, entre comillas, hay alguien que defiende unas disposiciones constitucionales de la Constitución del Estado Libre Asociado, y sometieron ese amicus curiae, que yo tuve la oportunidad de paso de leerlo, me enviaron una copia, la cual agradezco muchísimo, bien pensado, sencillo, sobre esta doctrina que en inglés se llama de retrenchment, es una manera de decir que usted no puede amarrar el futuro de un legislador sobre otro, bien discutido, las excepciones que hay a esa doctrina, como en este contexto, si la jueza aprobase esto, pues estaría tirando por la borda eso. Por supuesto, la Junta ha insistido en que Promesa le da el poder a la jueza para tomar las decisiones, incluyendo aprobar esto con todas las consecuencias que tenga sobre la Constitución, sobre las leyes de Puerto Rico por los próximos 40 años. Y la jueza se ha dado cuenta que esto es un tema que ella tiene que tomar el toro y lo va a resolver. Y se ha tomado más tiempo, se va a tomar más tiempo. Yo no sé si va a decir, se va a reafirmar, lo va a despachar, si efectivamente va a entrar en la constitucionalidad de COFINA o no. El tema de COFINA, otra vez, y de obligaciones generales, es un tema bien importante. Claro. Es un tema bien importante, porque los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los que vivimos aquí, en 1961 le dijimos al Congreso de los Estados Unidos, le dijo el Partido Popular que entonces gobernaba el país, mira, como yo no he podido mejorar el ELA de 52, que se sigue diciendo que es un ELA territorial colonial, como ya he tratado con el proyecto Feldós Miray y con otros varios intentos de modificar para aclarar lo que yo creí que había aclarado, pero que todavía algunos me siguen imputando, por lo menos vamos a pedirle al Congreso que un tema como cuánto es el margen de lo que yo puedo coger prestado esté en manos de nosotros. Y vamos a decirle al país, si lo logramos, que eso es una conquista autonómica. Entonces se tiraron para el Congreso, se eliminó la ley Jones, porque eso antes lo decía la ley Jones, y el Congreso autorizó a los puertorriqueños a que pusieran eso en la Constitución, que fijaran un margen prestatario. Sujeto a que el país lo aprobase, están enmendando la Constitución. Es de esas pocas veces donde el Congreso, para enmendar la Constitución, ha dicho, primero que se le pidió autorización porque es para añadir algo que estaba en la ley federal, porque la consecuencia era eliminarlo de la ley federal. Eso es importante, que para que el Congreso cambie una disposición que está en la federal, nos pidió permiso a nosotros, como quien dice, fue un permiso mutuo. Con Promesa sabemos que no tiene que haber permiso para nada, para todos los efectos, dejar a un lado esa Constitución, pero ahí lo hizo. Y en Puerto Rico, en 1961, y eso recordarán algunos de los que me escuchan cuando leemos, una campaña intensa. Yo tengo, porque he escrito sobre esto, tengo videos de los discursos de Luis Muñoz Marín, las conferencias de prensa, discutiendo sobre la importancia de que aprobáramos una disposición constitucional que ahora estuviera en manos de esto para fijar el margen prestatario, para que no nos volviéramos locos cogiendo prestado. Y yo tengo copia de la campaña que hicieron los partidos de oposición, particularmente el Partido Republicano y el Partido Independentista Puertorriqueño, que por diferentes razones desconfiaban de para qué se iban a usar estos bonos. Pues el país lo aprobó muy abrumadoramente porque se prometió que con eso íbamos a hacer carreteras, de todo, y lo íbamos a hacer, digo, todo país, antes y hoy, incluso desde 1900, coge de préstamo.
O sea, eso no es lo nuevo. El problema es si iba a haber un límite, y lo fijamos. Ya entramos en el 2006-2007 gobierno compartido, ya esa deuda estaba casi al tope, como se sabe. Entonces, en la época del gobierno compartido, pues esta es la historia de COFINA. Se inventan esta estructura. Cuando tú hablas con los defensores de COFINA o lo estudias con detenimiento, tampoco era totalmente única en Puerto Rico. Había alguno que otro estado que tenía algo parecido, donde, para todos los efectos, mediante una ley, quitas recursos de los estados, del estado, se los reservas exclusivamente a esa estructura nueva que se llama COFINA, esa estructura nueva, que no es un departamento, no es una agencia, bueno, es una cosa, y lo garantizas con los fondos del llamado IVA, que no estaban disponibles entonces, dicen ellos, para los bonos que sí estaban garantizados por la Constitución. ¿Qué es esto de unos bonos garantizados por la Constitución? Que es lo que teníamos y es lo que conseguimos en el 61 como margen. Pues nada más y nada menos que lo que coge prestado el gobierno de Puerto Rico, si alguna vez se defalca o deja de pagarlo, los acreedores pueden ir contra toda propiedad o todo acervo o todo ingreso que tenga, pues claro, que tenga no el pueblo, sino el gobierno de Puerto Rico. Pues son bonos muy atractivos y todos los países a veces usan su constitución para hacerlo bien atractivo. Pero entonces, para darle la vuelta a eso, en mi interpretación, yo no sé si la que seguirá la juez, nos creamos esta estructura. Sí, pero Carlos, antes de COFINA vino la teoría esta de Berrocar, asesor financiero de Hernández Colón, que creó el concepto este de deuda extraconstitucional, que permitía pedir prestado para incluirlos como ingresos, es decir, no que te deudabas más y ahí empezó realmente el margen, o sea, fue a trastocar esa ¿verdad? El principio filosófico de esa disposición del 61. Correcto, la llamada deuda extraconstitucional y la manera esta de cómo identificar ciertos ingresos del Estado para separarlos, por así decirlo, de lo que supuestamente garantizaba la Constitución, ese pecado original no fue COFINA, ya se había estado creando. Pero COFINA lo que hizo es que lo coronó de una manera extraordinaria. Pero COFINA, no solo cuando estaba el gobernador Acevedo Vilá, que lo hizo por unos propósitos muy específicos, que si fuese para esos propósitos uno quizás lo hubiese entendido, aunque fuese dándole la vuelta a la Constitución. Después el gobernador que vino lo usó para gastos ordinarios, y de momento eso se elevó y es una de las causas de la deuda tan grande que tenemos. Sí, porque después el gobierno de Luis Fortuño agotó el margen prestatario que proveía COFINA, a pesar del despido de 30,000 o 25,000 empleados. O sea, lo agotó, aunque eso está obviamente objeto de debate. Algunos dicen que con COFINA se llegó bien cerca y otros dicen que con otros inventos de la deuda extraconstitucional, que incluso tú hacías alusión ahorita, ya se había agotado. Es decir, había muchas maneras, hubo tantas maneras de empezar a darle la vuelta a la conquista que habíamos logrado en el 61. De hecho, desde el 61 mismo, las proyecciones que hacía, hay un economista de la Universidad de Puerto Rico, profesor de muchos de nosotros, retirar en la década de los 70, después fue secretario de Comercio bajo Sánchez Vilella, don Genaro Vaquero, que tiene un artículo de revista de Ciencias Sociales, en la revista de Ciencias de la Universidad de Puerto Rico, donde advertía en el 64 el peligro que había con tomar prestado conforme la enmienda que habíamos hecho si no lo hacíamos adecuadamente. Y él proyectaba que no lo íbamos a hacer adecuadamente, que es efectivamente lo que pasó. Para finiquitar este tema, Yanira y Carlos, algo que a mí me llamó la atención de la juez en esa vista de COFINA y que no le esperaba y que creo que es positivo, es que en el acuerdo presentado, y digo Yanira porque sé que Yanira ha estado muy pendiente del tema de la auditoría de la deuda, ella descartó como parte del acuerdo otorgar inmunidad a las personas responsables de ese descalabro, es decir, esos abogados, esos brokers, esos asesores financieros que le dijeron, sí, Estado, usted puede comprometer esos ingresos de COFINA, y que inclusive ya la propia Junta, no en cuanto a esa partida, pero hay 6,000 millones que ya están cuestionando su legitimidad y se puede exigir responsabilidad a los autores individual de esa deuda ilegal. A mí me llama mucho la atención que la juez, que me imagino yo que como todo juez debe estar ansiosa por adjudicar este asunto y pasar de COFINA a otro tema, ella misma, motu propio, planteara no, esa disposición sobre otorgar la inmunidad a personas que pueden establecerse posteriormente, que son responsables de este descalabro, y responder personalmente, no lo acepto. A mí me pareció
algo muy aleccionador de parte de la juez, porque no hubiera esperado. Yo hubiera pensado que la juez estaba ya tratando de aligerar este proceso, de culminar este proceso, pero por lo menos esa no fue la impresión. No sé qué te ha parecido, ¿te llamó la atención ese tipo de acción de parte de la juez? Yo no pienso que la jueza esté en disposición de simplemente cerrar los ojos y no validar un acuerdo que puede ser a todas luces inconstitucional, aunque no entre en el asunto de la constitucionalidad del acuerdo, en que en todas sus medidas ese acuerdo sea válido, porque también hizo unas expresiones con respecto a la responsabilidad que podría tener, como había dicho Carlos anteriormente, en obligar a otras legislaturas en un acuerdo de 40 años. Pero no solo eso, sino que aun cuando procesalmente quizás no era correcto, o por lo menos no muy común, permitió que personas del grupo, de los movimientos de la auditoría de la deuda o gente que pudiera estar afectada por el acuerdo de COFINA testificaran en la vista cuando ni siquiera eran parte. Por ejemplo, no le reconoció legitimación activa al grupo de Lautier, profesor Lautier, sin embargo les permitió hablar, ¿no? Les permitió testificar o por lo menos dirigirse al tribunal en ese momento. Así que en ese sentido, me parece que hay una apertura de parte de la jueza en términos de cuánto va a permitir que llegue hacia ella para tomar esta decisión, y que no necesariamente será una decisión como las anteriores en las que va a ser definitivamente hacia una parte. Y hay que tener en consideración también que con esta disposición de la Junta de que ya está identificando unos fondos que no son constitucionales, o no quiero usar el término ese extraconstitucional, habría que determinar cuál es el efecto de eso, cuál es el efecto de que el gobierno se haya endeudado de manera inconstitucional. Eso significa que no se va a pagar, eso significa que hay que no pagarlo y entonces reclamarlo a un tercero. ¿Quiénes son esos terceros? O sea que hay muchas preguntas todavía que responder en cuanto a las consecuencias, aún de que la jueza determine de que esos fondos o ese acuerdo son inconstitucionales. Bueno, vamos a una segunda pausa y a nuestro regreso vamos a tratar el tema de la determinación del Tribunal Supremo, manteniendo vigente la prohibición de que personas trans puedan participar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Regresamos en unos momentos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. Regresamos a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico.
En este tercer segmento, como habíamos anunciado, vamos a hablar sobre la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibiendo o manteniendo vigente la prohibición establecida en el Pentágono de que personas trans no puedan ser miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Personas a favor de esa determinación han sostenido dos argumentos principales: de que la identidad de género de los trans afecta lo efectivo, particularmente en el tema de lo letal, las Fuerzas Armadas. Nunca han esbozado más en detalle sobre eso, pero dicen que afecta la efectividad de las Fuerzas Armadas en sus encuentros militares. Y también se ha planteado algo muy interesante, una consideración estrictamente económica, es de que uno de los beneficios que tiene ser miembro de las Fuerzas Armadas es todos estos servicios hospitalarios y médicos a los cuales tienen acceso y que es muy legítimo que los tengan. Planteaban algunos opositores de que personas que por ser trans quieran hacerse una operación de sexo podría ser financiada por el gobierno de los Estados Unidos como consecuencia de ese plan médico muy particular o acceso a servicios médicos que tienen los miembros activos en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, distinto a estos argumentos, personas que defienden la participación de los trans plantean lo siguiente: que toda persona que quiera defender la seguridad de los Estados Unidos y utilizar el uniforme de las Fuerzas Armadas con honor, su identidad de género es totalmente irrelevante. Que todo lo contrario, que debilita, esa exclusión debilita la eficacia y la diversidad que es conveniente que existan unas Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Así que, Yanira, ¿qué anticipas que va a ser el futuro? Primero, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes con esta situación? Y segundo, como siempre, es bueno compartir con nuestros amigos y amigas que nos ven por Facebook, ¿cuál tú anticipas que puede ser el desenlace judicial de este asunto? Pues antes de contestar esa pregunta, me gustaría poner esto un poco en contexto. Había una ley, una ley federal que prohibía la entrada de personas gay o lesbianas al ejército. En el 2010 eso se elimina, esa ley, y en el 2016, después que el DSM-4, que es el código de la salud mental, que determina cuáles son las enfermedades mentales y cuáles no, determina que la identidad de género y la homosexualidad no son una enfermedad psicológica, pues el presidente Obama ordena que se haga una revisión sobre la entrada de personas transgénero al ejército. Y así, bajo el mandato del secretario de la Defensa Carter, se cambia la directriz y se permite entonces que personas que están en servicio activo en el ejército y que están en procesos de transición puedan mantenerse y que incluso puedan acceder a las Fuerzas Armadas, personas que ya han pasado por el proceso de transición y han tenido su operación. O sea que las personas que están dentro del servicio activo quizás podrían haber tenido el beneficio de recibir una operación de cambio de sexo. Desde enero de 2018 ya empezaron a enlistarse personas en el servicio militar que eran personas que habían cambiado de sexo. Entonces, en el 2017, Trump cambia la política pública, como ha hecho en otras ocasiones, mediante un tuit. Y entonces él tuitea en el 2017 que en el ejército deberían preocuparse por otras cosas que son más importantes y que no sean tanto costo como un asunto de identidad de género. Y ordena entonces a su secretario de Defensa a que estudie el asunto y le pone unas fechas, límites, para poder trabajar con eso. Entonces el secretario Mattis presenta un plan y mediante ese plan se impide la entrada de personas que tienen personas que no han hecho la transición todavía, y las personas que ya están activas en el ejército se podrían mantener en el ejército si no han tenido una operación de cambio de sexo y acceden a seguir sirviendo bajo su sexo biológico. O sea que la persona, para poderse mantener en el ejército, tiene que renunciar
a su identidad de género y aspirar entonces a hacerse un cambio de género. Tropas transgénero, presentan un injunction para este nuevo plan del secretario Matis, y entonces el gobierno se opone, ellos pierden, y hay una decisión de Tribunal de Distrito de California y de Washington concediendo un injunction preliminar, deteniendo esa orden del secretario Matis. Entonces el gobierno presenta una apelación en el Tribunal de Circuito, pero entonces además acude al Tribunal Supremo para solicitar que se detenga, se le dé un stay, se detenga esa orden. Una de las cosas que plantea el gobierno es que ha habido una tendencia recientemente a que tribunales de distrito emitan órdenes preliminares de injunction que tienen efecto nacional. Y entonces ellos están diciendo, mira, lo que pasa es que ahora se está deteniendo políticas nacionales que son de gran importancia mediante órdenes de tribunales de distrito, y eso lo tenemos que detener. Como dice Julio, en efecto, uno de los argumentos que tiene el gobierno de Trump para presentar esto es el asunto de la salud y del costo de la salud para esto. Como ustedes saben, para entrar al ejército, o sea, hace falta que pasen por una serie de pruebas para demostrar que son las personas que tienen la capacidad física para aguantar lo que es el trabajo en el servicio militar. Ellos argumentan que las personas que tienen disforia de género, eso es una condición, y que como una condición, igual que otras condiciones mentales, no deben ser admitidas al ejército. Y también entonces hablan sobre el costo económico. Es interesante porque en el New York Times en CNN, una columna que habla sobre el costo real de estas operaciones, y dice que primero que hay más de 9,000, he leído en otras cifras, más de 14,000 personas transgénero ya activas en el ejército, y que el costo de esas personas y el costo de hacerse los tratamientos hormonales o hacerse el cambio de sexo es menos de 1% de todo el presupuesto, de 0,01% del presupuesto del Departamento de Defensa. Y de acuerdo a un estudio del propio Departamento de la Defensa, que el ejército gasta 10 veces más tratando condiciones de disfunción eréctil y pagando Viagra que lo que gastaría en un tratamiento de cambio hormonal o de difusión o de cambio de género. Así que lo que vemos aquí entonces realmente no es un problema de costo, es un problema de la posición del gobierno del presidente Trump en cuanto a todo lo que sea orientación o identidad de género distinta a la tradicional. Y eso lo vemos en otras políticas que no solamente con el ejército. Vimos las directrices que ha dado con respecto al uso de las palabras, lo que pasó con el Departamento de Educación y el término de las políticas del uso del baño para los niños trans. Así que esto es muy consistente con lo que ha hecho el presidente Trump. Pero me parece bien interesante el asunto de la queja que está presentando, que pienso que es un argumento bien importante de preocupación para el gobierno del presidente Trump, de la práctica o de la tendencia de que tribunales de distrito emitan decisiones que tienen impacto nacional y que de esa forma se detengan políticas nacionales del gobierno del presidente Trump mediante asuntos que ellos entienden pueden ser regionales. Y también otro asunto bien importante es cómo se divide el Tribunal Supremo en esta orden, porque aquí vemos ya el efecto de la entrada del juez Kavanaugh en el Tribunal Supremo, porque se divide claramente 5-4, siendo las 4 disidentes, los 4 votos de los jueces más liberales. Así que me parece que en esto hay que seguirlo. También el gobierno del presidente Trump había solicitado que el tribunal atendiera directamente las apelaciones. Eso no lo concedió el tribunal, así que va a permitir que siga el proceso de apelativo, a menos que
que el gobierno pruebe que esto tiene un impacto nacional serio e importante para justificar desviarse del proceso, del trámite judicial tradicional. En ese momento no lo concedió, pero tendríamos que ver entonces qué pasa en el Tribunal de Apelaciones en términos de la determinación de esa injunction, pero definitivamente, más allá del asunto específico de las personas que están en servicio activo en el servicio militar, es terrible en cuanto a la política que tiene la posición ideológica que está presentando el gobierno del presidente Trump con respecto a las personas que son de la comunidad LGBT. Carlos, ¿cuál anticipas que puede ser si este asunto llegara al Tribunal Supremo? Es decir, ¿es válida esa prohibición? ¿Piensas que va a estar 5-4 la votación del Tribunal Supremo o piensas que puede haber alguna sorpresa? Sorpresa siempre puede haber. Yo lo veo muy difícil por lo que se hizo con ese último nombramiento, Kavanaugh. Que Kavanaugh ha estado un poco frío caliente en las pocas decisiones donde ha estado interviniendo desde que lleva en el tribunal. Pero yo creo que es un poco que el juez Robert quizás se ha dado cuenta o lo ha convencido de que, mira, como juez llegaste aquí realmente impugnado nacionalmente. Lo que tú piensas, resuélvelo poco a poco. Yo a veces tengo esa impresión. Pero es que yo creo que en términos estrictamente constitucionales, cuando se vaya a resolver este asunto, el tribunal se le va a hacer muy difícil aceptar o entender o darle forma a una realidad. Y es que hay grandes sectores de la sociedad norteamericana que no acaban de comprender que una persona transgénero tiene exactamente la misma dignidad que cualquier otro ser humano, que ya eso está probado por la ciencia de la conducta humana y cada vez es más evidente en diferentes partes del mundo. Ahora, ¿cómo lograr que eso lo refleje el derecho constitucional norteamericano? Pues ya veremos. Dos obstáculos se me ocurren desde una perspectiva estrictamente constitucional. Uno, todavía al día de hoy, bajo la Constitución de Estados Unidos, el discrimen por sexo no amerita un escrutinio judicial riguroso. Al día de hoy, esa nación no se ha ponido de acuerdo, se ha puesto de acuerdo sobre un tema que prácticamente ya ha trascendido muchas sociedades, no todas, ciertamente la nuestra, en estricta teoría constitucional, la trascendimos hace tiempo. Por lo tanto, proteger al grupo de personas trans tampoco lo ha hecho el Tribunal Supremo con relación a las personas homosexuales. Lo que pasa es que el tribunal y Kennedy desarrolló una teoría de que efectivamente lo que hay es un odio y una aversión y los ha protegido en su dignidad, pero no desde un punto de vista de estricto derecho constitucional. Eso está por ahí pendiente. Entonces eso hace que desde una perspectiva constitucional ahí tengan una excusa para lo que vaya a ser ahora esa nueva mayoría. ¿Cuánto impacto puede tener obviamente una juez Ginsburg, una juez Kagan, una juez Sotomayor, en convencer a esos jueces o los jueces más liberales del tribunal de que entiendan la dignidad humana en su dimensión más completa? A mí no me luce muy optimista. Dos, ese derecho que está reclamando y tiene que seguir reclamando las personas transgénero va a estar también siendo considerado con una nación que considera la guerra parte de su vida. Tú sabes lo que es el ejército en la nación norteamericana y la visión que tienen hacia los veteranos y a los combatientes y lo que es la industria de la guerra en Estados Unidos, que tiene una disposición constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que le otorga una gran discreción al presidente en ese poder para comandar las Fuerzas Armadas y decidir qué lo componen. Así que esas son las cosas que hace que a mí no me
no esté muy optimista de lo que vaya a ser el resultado final, desgraciadamente. Me parecería que va a ser particularmente pertinente, otra vez más, y ese es de los grandes triunfos que se logran muchas veces a través de la rama judicial, los triunfos que ha tenido sobre todo la mujer en el discrimen por razón de sexo, a pesar del escrutinio que se sigue usando, pero no olvidemos que unos argumentos parecidos, yo no voy a decir que son análogos, pero parecidos, que en el fondo sabemos que lo que había era puro discrimen contra la dignidad humana y contra la mujer, pues se han hecho en Estados Unidos cuando las prohibiciones de las mujeres en el ejército o las mujeres en las academias de los ejércitos, este planteamiento de que no podían, y el planteamiento de salud, planteaba que la mujer tiene unas enfermedades muy peculiares, que entonces en el ejército no había como sufragar. O sea, las mismas, desde mi perspectiva, las mismas excusas para justificar la indignidad se dieron con el ejército y podrían servir de base para desarrollar una teoría que proteja a las personas trans. Pero yo no estoy optimista por la nueva composición del tribunal. Bueno, pues entonces tenemos que ir ahora a una nueva pausa y a nuestro regreso vamos a hablar del último tema que tenemos pautado para esta tarde, que es el tema del cierre, qué es lo que está planteado en este momento, la última propuesta de Trump, cuál fue la reacción de Nancy Pelosi, qué pasó con la invitación de Nancy Pelosi a Trump para el mensaje sobre la situación del país, que se hace típicamente en la Cámara, y sobre todo, qué esperan, qué nosotros anticipamos va a ser el futuro de esta controversia entre el Congreso de la Estación, particularmente la Cámara, y el presidente Trump. Regresamos en unos segundos, en unos minutos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Regresamos a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En este último segmento vamos a hablar del cierre. Este fin de semana pasó algo, por lo menos hubo una propuesta nueva del presidente Trump a la Cámara de Representantes para ver si con la aceptación de esa propuesta se daba fin al cierre del gobierno que va para el día número 34. ¿Qué planteó Trump? Bueno, asígneme 5.7 billones para hacer no un muro de concreto, sino una especie de no el muro, sino una barrera física. Barrera de acero con varios segmentos. Que evidentemente del discurso que dio Trump inicialmente, de este concreto armado muy alto que iba a pagar México, pues evidentemente ha cambiado un poco el discurso y ha bajado la cantidad a 5.7 billones, que sigue siendo un montón de dinero. Planteó algo que es muy tentador para los demócratas. Recordaremos que el tema de los Dreamers es un tema muy importante. Dreamers son estos jóvenes muy pequeños que fueron traídos a los Estados Unidos por padres indocumentados en ese momento, pero que se han criado, están muchos de ellos en las escuelas. Y entonces, pues, ¿qué dice Trump? Voy a detener las deportaciones de los Dreamers por 3 años. Si me aprueban el 5.7 billones, y también voy a hacer unas aportaciones al Border Patrol para asegurar su eficiencia, su mejor situación, ¿verdad?, de funcionamiento típico. Nancy Pelosi rechazó de plano esa oferta. Se reiteró de que el Congreso, particularmente la Cámara de Representantes, no va a darle paso a ninguna medida que implique asignación de dinero
al muro o a esas barreras de acero que se pueden hacer parcialmente. Así las cosas, pasó algo adicional, como hemos comentado, de que en la Constitución de Estados Unidos, distinto a Puerto Rico, es la Speaker la que invita al presidente. Ya en Puerto Rico, ya la Constitución dispone que ese mensaje se da y se da en la Cámara por ser el cuerpo de mayor tamaño. Hay más público y más espacio. En la Constitución de Estados Unidos se dispone que es el Speaker quien invita. Es decir, tiene la facultad de invitar y por consiguiente la facultad de no invitar. Invitó a Trump, después lo desinvitó por razones presupuestarias, porque, bueno, presupuestarias de que no puede garantizar la seguridad. Trump dice que sí, que tiene seguridad. Y dijo, pues mire, le voy a quitar la invitación y no va a haber ningún mensaje de Estado hasta tanto no se termine el cierre. Eso es lo que está planteado. Hay unas conversaciones hoy, quizás para bajar para votación algunas cosas intermedias, que inclusive se está discutiendo y Puerto Rico está envuelto, porque la propuesta de Trump implica asignar unos dineros a Puerto Rico si se aprueba, ¿no? La creación del muro o por lo menos la propuesta de Trump. Así que Puerto Rico ha entrado a esta discusión. Yo no veo muchas posibilidades de que en la Cámara de Representantes apruebe cualquier medida que tenga que ver con la creación del muro o las barreras de acero. Yo pienso que Nancy Pelosi ha sido muy clara, ha tenido mucho apoyo de los demócratas y muchos senadores republicanos un poco también se están distanciando de esa postura inamovible de Trump de tener que hacer el muro. Así es que ahí hay una posibilidad de movimiento. Lo que me parece a mí, Carlos y Yanira, es que Trump ha apostado tanto a este asunto que a él le va a ser muy difícil políticamente, formalmente claudicar a la creación de ese muro o un facsímil razonable como son las barreras estas de acero. Yo pienso que sus asesores les están diciendo varias cosas, como que bueno, esta batalla la perdimos, pero hay que perderla honrosamente. Una de las alternativas que he considerado que podría hacer Trump es decir, bueno, no me aprobó esto el Congreso, voy a declarar que el tema de los indocumentados es un asunto de seguridad nacional, que evidentemente tiene, a mi juicio, y bueno, y a juicio de ustedes que son constitucionalistas, muy pocas posibilidades de prevalecer en el sistema federal, ya sea a nivel de distrito, apelativo o inclusive supremo posteriormente. Porque es difícil justificar la asignación de dinero sin que sea autorizado por el Congreso socolor de seguridad nacional. Pero podría pasar esto. Trump dice, bueno, yo lo voy a declarar. Evidentemente va a haber un cuestionamiento en los tribunales. Y Trump podría decir, pues muy bien, yo no voy a hacer nada por deferencia a que los tribunales adjudiquen. Entonces, evidentemente ahí el asunto se paraliza, el gobierno se puede reabrir en espera de la decisión y si finalmente los tribunales no autorizan o invalidan la determinación de Trump de que el asunto documentado es un asunto de seguridad nacional, entonces, bueno, pues Trump puede decir, bueno, yo traté, pero lamentablemente no pude. Es decir, que minimiza en términos políticos esa derrota. Porque quizás Trump apostaba a que iba a correr la misma suerte de Clinton allá en la década del 92, donde Greenwich, que era el speaker, un poco se le enfrentó y dijo, no vamos a autorizar, vamos a cerrar el gobierno, no se aprobó el presupuesto. Sin embargo, eso fortaleció a Clinton. Ustedes recordarán que Clinton gana la elección presidencial en el 92 porque Ross Perot corrió. Y allá llevaban 3 cuatrienios del Partido Republicano. Ross Perot, un poco con su liberalismo económico, atrajo muchos republicanos y eso permitió que entonces Clinton ganara una elección en el 92. Pero en el 96 Clinton sale sin ningún otro candidato, un tercer candidato que generaba tantos millones de votos, ganó más claramente esa elección contra Dole. Entonces se planteaba mucho que se debió también a que la sociedad norteamericana un poco quería castigar al Congreso republicano por haberle hecho la vida imposible y haber sido los responsables de ese cierre. Las últimas encuestas de CBS sobre el cierre actual establecen que el público norteamericano responsabiliza un 70% a Trump y un 30% a Nancy Pelosi. Y por otro lado, el índice, según CNN, que hizo otra encuesta sobre el índice de aprobación de Trump en este momento, bajó de 40 a un 33%, todo como consecuencia del cierre. Así que me parece que el cierre
no puede durar mucho más. Yo creo que ya Trump ha reconocido que esta batalla la perdió y se trata, a mi juicio, de mitigar los daños. No sé cómo ustedes lo ven. Pues a mí me parece también que él está tratando de buscar la forma de no salir tan mal de este tranque. Habría que preguntarse cuánto tiempo más aguanta un cierre del gobierno federal. Ciertamente va a tener un problema de presión pública, ya él mismo está admitiendo públicamente que tiene un impacto, que tiene un efecto, que va a tener un efecto en la economía. Entonces, yo me imagino que ya él tiene que irse, ya él tiene que tener una forma de una salida honrosa de este asunto. Lo que ha propuesto hasta ahora son cosas que son irrazonables, y por eso el Congreso no le ha dicho que no tiene forma de considerar esas propuestas que está presentando el presidente Trump. Y entonces, pues él puede tirarse a la maroma entonces de hacer lo que ya lo ha amenazado con eso, de declarar una emergencia nacional por el asunto de la migración, y entonces destinar fondos de otras partidas para eso, y que entonces lo cuestionen en los tribunales, y entonces ahí perdió. De todas maneras, también podría decir, ya es insostenible el cierre del gobierno, esta gente no transan, esta gente están muy tercos, y yo por el bien de la nación pues voy a ceder, y en ese sentido poder mantener al cuerpo, a la masa esa que lo sigue, que cada vez es menor, cada vez está reduciéndose. Pero a mí me parece que aquí hay un issue bien interesante de separación de poderes que se manifiesta en cómo el presidente Trump olvida ese asunto de los frenos y contrapesos y las negociaciones que tiene que hacer con el Congreso, y está entonces dándose de frente con la realidad política de los Estados, la realidad política y la realidad jurídica de los Estados Unidos en este proceso de negociación. A mí me parece que no puede sostenerlo por mucho tiempo más. Carlos, podemos estipular que tendría muy pocas probabilidades de éxito, que Trump pueda prevalecer con el argumento de que la situación de los indocumentados justifica una declaración de emergencia. Yo creo que hay un consenso, y el hecho de que él no lo haya hecho todavía, y cada vez los rumores varían, de que él tiene las de perder en cuanto a eso, porque tiene que probar la emergencia nacional. Parece ser que ni sus propios números, ni inventados como él podría hacerlo, lo justifican. Y si él hubiese querido una salida airosa, pues entre comillas ya lo hubiera hecho. Y yo a veces me pregunto si por ejemplo, él sabe que va a ser cuestionado en los tribunales, pero si por ejemplo detrás de este tema trans, que ya lo hablamos ahorita, el tema de no paralizar, porque se están emitiendo muchos injunctions de políticas que el presidente quiere implementar nacionalmente, en el fondo también están sentando las bases para, si efectivamente declararse la emergencia nacional, el tribunal explique que esos decretos que van a estar viniendo en contra de eso no puedan ejecutarse hasta que lleguen al Supremo, y ahí pasa un mes en lo que el Supremo lo ve, y entonces vamos a resolver. Yo creo que todo eso puede ser parte de un plan B, C, D, que yo no sé qué anda por ahí. La salida finalmente, creo honestamente, la salida que sabemos que no es racional como la entendemos, el presidente de los Estados Unidos actual pues se siente muy bien como está ahora, vive en el caos, y además solamente tiene que concentrarse en una sola cosa, en el muro. Esto de reunirse con Corea del Norte y de otras cosas que han salido por ahí, pues un poco se lo han impuesto. Venezuela. Mira, tienes que pensar en otras cosas. Venezuela, mira, estaría bueno que pensara un poquito en Venezuela, pero se sabe por los informes que están saliendo de prensa que en esa Casa Blanca lo único que se piensa es en el muro, ahí no se piensa en más nada. Y él se siente bien feliz porque solamente tiene que pensar en una sola cosa. Pero lo que es más terrible, por lo cual yo no estoy seguro de cuál va a ser la salida de esto, es que tanto él como Pelosi, la presidenta de la Cámara, la speaker de la Cámara, saben que en el fondo esto es una pelea fundamental política, y que si el presidente pierde esto, yo, contrario quizás a ti, o no como contrario a ti, añadiendo a tu reflexión, jamás ese presidente va a admitir que se equivocó y lo otro ganó. Nunca, eso es imposible en su manera de ser y en su vocabulario. Ese triunfo es
triunfo para él de su gobierno y por lo tanto se han replegado así. Y los demócratas lo han visto así mismito también. Si le concedemos en esta altura algo, él ha triunfado. La salida inicial pudo haber sido, pero el cálculo político de ambas partes obviamente era muy distinto al que nosotros estamos haciendo. Era, mira, los fondos ya están, la verja está autorizada, no es un gol, es una verja, ya está autorizada. Lo que vamos a hacer es darte un poquito más para que diga la verja que ya está autorizada, porque ya eso estaba. Eso no era nada nuevo y por ahí buscar una salida, pero el cálculo político fue otro. Yo pienso que lo único que va a hacer que el presidente actúe no son los índices de popularidad, no va a ser el tema político con la speaker de la Cámara, yo creo que eso lo polariza difícilmente. Recuerda, esto es un presidente misógino, sexista, que siente un enorme desdén y desprecio hacia la mujer, y por lo tanto que sea una mujer la que esté dirigiendo la pelea lo enerva y jamás le va a reconocer nada. ¿Qué es lo único a mi juicio que podría hacerlo? Pero eso toma más tiempo, que haya un serio problema económico en la nación norteamericana. Pero todavía eso no se ve. De hecho, pero lo puede que pasar a través de los aeropuertos. Yo lo sé, vamos a ver. Ya incluso se empiezan a escuchar opiniones tan terribles de los sectores ultra, que empiezan a decir, ven que no hace falta ni gobierno, ven que no hace falta ni gobierno federal, ven que el mundo no se ha acabado, ven que con dificultades todo está funcionando, ven que incluso nuestros empleados federales son tan generosos y tan buenos que hasta, ven que no pasó nada. ¿Se acuerdan de aquel caos que sin 24, ya vamos un mes, no nos sentimos todos más felices? O sea, eso es terrible, la nación norteamericana es bien complicada. Ahora, ¿qué es el único idioma que entiende el presidente de Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a hacer cambiar? Pues primero, cuando vea que sus intereses económicos están afectados y su familia, que los intereses económicos de él y como de su familia son los intereses del gran capital norteamericano, cuando vea que efectivamente ahí piensa, pero eso con el cierre tarda más tiempo. Y esa es la tragedia humana de eso, porque en el proceso pueden pasar tragedias en el aeropuerto, tragedias y nada de eso lo va a conmover. Créeme que es estrictamente que empiecen a haber indicadores económicos de que el cierre del gobierno federal está afectando Wall Street, la economía, y eso, desgraciadamente, desde el punto de vista de la racionalidad mínima que a mi juicio hace falta aquí, va a tardar en verse. Pues bueno, el tiempo nos traiciona. Me imagino que la semana que viene, el jueves que viene, quizás vamos a tener que volver a hablar sobre la decisión de la juez Taylor, que yo espero que ya se ha hecho pública y evidentemente estaremos pendientes al tema de ser el gobierno federal. 7 días más, es muy probable que este asunto pueda terminar esta semana. Hay unas cosas caminando, así que estaremos pendientes porque puede ser tema de discusión la próxima semana. Así que gracias, Carlos, Yanira, por estar con nosotros y a ustedes por estar con nosotros a través de Facebook. Así que nos vemos entonces la semana que viene. Hasta entonces.